empezar con la palabra del Señor en esta hora. Muy bien, quiero que me acompañen a la palabra al libro de Segunda de Reyes capítulo 2. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 9. ¿Cuántos lo tienen? Digan amén. ¿Ya lo tienen? ¿Cuántos aquí trajeron Biblia? Levante su mano, por favor. Qué bendición. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 9. Por favor, me colaboran con la luz de acá del púlpito. Gracias. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Amén y amén. Cierra tus ojos. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo, Señor. Tú has dicho, Señor, oh Dios, que quieres levantar una nueva generación de jóvenes sobre esta casa, Señor, sobre esta iglesia, Dios Todopoderoso. Hoy te pedimos, Señor, oh Dios, de que tú vengas y traigas sabiduría. Dile: Señor, yo quiero salir diferente de este lugar. Yo quiero que tu palabra quede grabada en mi corazón, Señor, y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Tú quieres, Señor, oh Dios, recargarnos, Dios, como jóvenes con tu Espíritu Santo. Tú quieres darnos una doble porción de tu presencia, Señor, y llevarnos a una nueva dimensión, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo quiero saber cuántos pudieron estar en la primera parte de el eslogan de esta serie de predicaciones que se llaman Jóvenes Recargados. ¿Cuántos estuvieron en aquella ocasión? Veo que hay varias personas que pudieron estar. Hoy estamos haciendo una continuación de algo que el Señor nos ha entregado, y es que Dios quiere hacer de la juventud de esta iglesia, levantar una nueva generación de jóvenes recargados con el Espíritu Santo. Voy a tomarme unos 2 minuticos para hacerles un recorderis a las personas que no pudieron estar y qué cosas Dios nos habló en aquella ocasión. En la primera parte, Dios nos habló acerca de la importancia de que todos nosotros como jóvenes debemos salir de la Matrix, que la Matrix representa el sistema del mundo, y cómo Dios quiere que nosotros seamos jóvenes, que no estemos dentro de la Matrix, dentro del sistema del mundo, sino que estemos en el reino de los cielos. Pero que para salir de la matriz es necesario tener decisión. ¿Qué tenemos que tener? Decisión. Y como en aquella ocasión Dios nos llevó a través de su palabra a tomar una decisión en Cristo Jesús, y compartíamos la palabra acerca de las dos puertas, de la puerta ancha y la puerta estrecha. Y dice la palabra de que ancha es la puerta a la perdición, pero estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Y el Señor nos ministraba y nos decía de que si queremos salir de la Matrix, si queremos salir del mundo, tenemos que tomar una decisión, y es entrar por la puerta estrecha. Es necesario ser jóvenes que tomemos decisiones radicales, que podamos ser radicales en Cristo Jesús. Pero también el Señor nos llevaba, y veíamos en la palabra en el libro de San Juan capítulo 5 de cómo habían 4 tipos de personas, y cómo quizás en ocasiones nos podíamos parecer o estar viviendo las características de estas 4 personas. La palabra en San Juan 5 habla acerca del paralítico de Betesda, y la palabra es muy específica al dar la descripción de 4 personajes que estaban ahí al lado del pozo. Y dice la palabra: habían cojos y habían paralíticos. Y estudiábamos en la palabra del Señor cómo la enfermedad tipificaba la debilidad, de que sea cual sea la enfermedad, siempre ataca de la misma manera, y es con debilidad. Quizás muchas veces como jóvenes nos sentimos débiles por los ataques del mundo, por la tentación del mundo, del pecado que nos asedia. Pero también hablábamos acerca de los ciegos.
experimentar las olas del mar. Quizás el ciego puede experimentar la brisa que hay en ese momento, pero nunca, como es ciego, puede dimensionar las cosas. Y el Señor nos hablaba acerca de cómo cuando tenemos ceguera espiritual no dimensionamos el llamado que Dios nos ha hecho. Por la ceguera no dimensionamos aquello que Dios nos quiere dar, y por eso seguimos fallándole al Señor. Pero también nos hablaba acerca de los cojos espirituales. Y los cojos espirituales representan aquellas personas que siempre andan arrastrando algo. El cojo siempre anda arrastrando su pierna a causa de la cojera. Y Dios nos hablaba cómo quería sanar la cojera, cómo quería hacer de nosotros, jóvenes y jovencitas, que no arrastráramos cosas del pasado. Quizás tú estás en este lugar y te sientes como un cojo, arrastrando cosas del pasado, arrastrando pecado, arrastrando quizás argumentos, y el Señor quiere traer sanidad sobre tu vida y quitarte la cojera. Y por último hablábamos acerca de los paralíticos espirituales y colocábamos el ejemplo del profesor Montoya. ¿Cuántos conocen al profesor Montoya, el ex técnico del Once Caldas, ganador de la Copa Libertadores de América? Levanten su mano. Sí. Y como lamentablemente él sufrió un accidente que lo dejó paralítico totalmente. Y hacíamos un ejemplo de que si el profesor Montoya necesitaba ir al baño o quizás ir a la iglesia, él no lo podía hacer por sus propias fuerzas, porque estaba paralítico total. Y el Señor nos ministraba sobre la importancia de revisar en nuestros corazones qué áreas estaban paralizadas totalmente. Dios nos hablaba acerca de la importancia de agitar el estanque de Betesda. El estanque representa nuestro corazón y las aguas representan el Espíritu Santo. Y dice la palabra en San Juan 5 de que de tiempo en tiempo venía el ángel a agitar las aguas, y todo aquel que se metía a las aguas agitadas quedaba solo. Finalmente Dios nos hacía un llamado acerca de levantarnos y que fuéramos nosotros los que moviéramos el agua, los que agitáramos el agua y que provocáramos con la fe en el Señor los milagros que estamos necesitando. Esa fue la primera parte de lo que Dios nos entregó como jóvenes recargados. Y en esta noche quiero compartir, quiero continuar con ese tema, porque Dios quiere traer una recarga espiritual a la juventud de esta iglesia. Dios quiere hacer algo especial en tu vida. Y vamos a estudiar la palabra, como dice aquí en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 9. Vamos a estudiar la palabra y vamos a estudiar la vida de un joven quizás como tú o quizás como yo, que recibió, como dice la palabra en el versículo 9, una doble porción del Espíritu Santo. Yo quiero hacer una pregunta: ¿cuántos quieren recibir una doble porción del Espíritu Santo? Digan amén. ¿Cuántos quieren una mayor porción del fuego de Dios? Digan amén. Hoy Dios te va a dar las bases, hoy Dios te va a preparar para que tú seas un joven recargado con la presencia del Señor, con la unción de Dios, y puedas transformar todo lo que te rodea. Si quieres saber cómo, Eliseo era un joven, y para eso yo quiero que me acompañe. Ya no leamos el versículo 9, sino que leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿De dónde venía? ¿De dónde? Yo quiero que usted se grabe en su corazón aquellos lugares donde Elías y Eliseo estuvieron visitando por un tiempo. El primero fue Gilgal, versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues, ¿a dónde descendieron? ¿A dónde? A Betel, lugar número 2, verso 4. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues, ¿a dónde? No los escucho. A
Jericó. Y dice el verso 6: y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Amén y amén. Y el tema que hoy quiero compartirles se llama jóvenes recargados para revolucionar. ¿Cómo se llama el tema? Jóvenes recargados para revolucionar. Y quiero dar una pequeña definición, quiero leerles una pequeña definición de lo que significa revolución. Y la palabra revolución significa cambio o transformación radical con respecto al pasado inmediato, que se puede producir simultáneamente en distintos ámbitos: en el ámbito social, económico, cultural y espiritual. Eso significa la palabra revolución. Eliseo fue una persona que tuvo un mentor, que tuvo un líder espiritual llamado Elías. ¿Cómo se llamaba su líder? Elías. Y junto con Elías, Eliseo visitó 4 puntos específicos. Recibió preparación para ser recargado y para recibir una doble porción del Espíritu de Dios en su vida. Y de esa manera, visitando esos 4 puntos, esas 4 ciudades, una vez Elías, Dios lo arrebata en el cielo, él comienza a ser un joven radical. Él comienza a ser un joven revolucionario, que comienza a revolucionar su sociedad, que comienza a revolucionar su familia, que comienza a hacer cosas grandes para Dios, a causa de esa doble porción, a causa de la recarga del Espíritu Santo de Dios. Y quiero que estudiemos qué significan estos 4 lugares: Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. Y para eso quiero que me acompañe al libro de Josué capítulo 5. Tú tienes que entender que el Señor quiere colocar una doble porción de su Espíritu Santo en tu vida. Dios es el mayor interesado en que tú tengas comunión con Dios. La palabra en Santiago dice: ¿acaso ignoráis que el Espíritu Santo os anhela celosamente? Tú tienes que entender, joven y jovencita que estás en este lugar, que el Espíritu Santo anhela tener comunión contigo. Pero para que tú puedas tener una mayor comunión con la presencia de Dios, para que tú puedas tener un mayor nivel de gloria, un mayor nivel de su Espíritu, tienes que visitar Gilgal. Y dice la palabra en el libro de Josué capítulo 5 versículo 2: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Versículo 6: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Versículo 12: y el maná cesó, y el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Tú tienes que entender de que Gilgal representa morir a la carne, que Gilgal representa el lugar donde circuncidamos nuestro corazón con la palabra del Señor. Yo quiero saber cuántos hombres hay acá. Levanten su mano. ¿Y cuántos de los hombres que están bajo su mano saben qué es la circuncisión? ¿Quiénes saben qué es la circuncisión? Listo.
Les voy a explicar qué es la circuncisión. La circuncisión es una práctica hebrea, y no hebrea porque hay muchas culturas que también lo practican, en las cuales el niño cuando nace se coge su miembro genital, se coge un cuchillito y se corta el prepucio del genital. Eso es la circuncisión, y eso era una tradición hebrea. Entonces los hombres que están aquí al final me esperan, y yo con mi esposa con un cuchillito los circuncidamos conforme a la palabra. Eso era la circuncisión. Y dice la palabra del Señor de que era necesario de que se circuncidara cada persona, cada hombre. Gilgal nos habla acerca de circuncidar nuestro corazón. Dios no quiere que nosotros circuncidemos nuestra parte sexual, pero Dios sí quiere que circuncidemos nuestro corazón. Cuando Dios habla acerca del prepucio, el prepucio es eso, esa inmundicia, ese pecado que no glorifica al Señor. Si tú quieres un mayor nivel de gloria, si quieres un mayor nivel de presencia, es necesario que vayamos todos a Gilgal. Y dice la palabra en el versículo 2: hazte cuchillos afilados. ¿Cómo podemos circuncidarnos en estos días, en estos tiempos? Quizás no es una circuncisión física como les explicaba ahora, pero sí es una circuncisión espiritual. Si quieres crecer más en tu comunión con Dios, es necesario de que nos hagamos cuchillos afilados. Y los cuchillos afilados representan la palabra de Dios. ¿Qué significan los cuchillos? La palabra de Dios. ¿Cómo está tu comunión con la palabra del Señor? La única manera de sacar las luchas que tienes en tu corazón, de sacar los pecados que quizás hay en tu corazón, es a través de la palabra de Dios. Dios quiere que tú circuncides tu corazón, pero eso solamente puede hacer si tú tienes tu cuchillo afilado. La palabra de Dios dice que, valga la redundancia, de que la palabra es como una espada cortante que penetra hasta los tuétanos y las coyunturas. Dios nos ha llamado como jóvenes a que seamos jóvenes que tengamos comunión con su palabra. ¿Cómo está? Pregúntate en esta noche, ¿cómo está esa comunión con la palabra de Dios? ¿Eres un joven, eres una jovencita que medita en la palabra del Señor? Porque si no lo haces, tu cuchillo muy probablemente estará oxidado. Dios no quiere que tú tengas un cuchillo oxidado, sino que tengas un cuchillo, un nivel de palabra afilado. Si nosotros queremos ser jóvenes que revolucionemos en esta sociedad, la única manera de hacerlo es a través de prepararnos cuchillos afilados, de tener una palabra específica. Muchas veces nos vemos en tantos problemas, en tantas situaciones, y nos olvidamos de que la solución está en la palabra del Señor, que la promesa que necesitas está en su palabra, que quizás la voz de aliento que necesitas en el momento de dificultad que estás viviendo está en su palabra, que quizás esa tentación, esa lucha que estás viviendo cada día, que no sabes cómo afrontarla, cómo asumirla, la solución está en su palabra. Es necesario entonces de que nos hagamos a cuchillos afilados. La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación real, física, tangible de los atributos del Señor. Y déjame decirte, joven, jovencita que estás en este lugar, la gloria de Dios no puede caer sobre una vida que está llena de carne, que está llena de prepucio, sobre un corazón que no está circuncidado. Por eso esta noche el Señor está haciendo un llamado para que tú vayas a Gilgal y ahí circuncides tu corazón, que ahí afiles la palabra de Dios, que puedas salir de este lugar con un